Soledad al cuadrado. Y llegó el querido Albert Campos López Moreira. Un abrazo grande. Y con la garúa y todo vino Albert Campos López Moreira. Felicidades. Muchas cumplidor, gracias. siempre cumplidor, siempre cumplidor. A las órdenes. Bueno, Albert Campos López Moreira, analista político, encuestador, asesor de empresas. Increíble. ¿Escuchaste lo de Esopo? ¿Esopo no? Sí. ¿Sabés quién fue Esopo? Sí, bueno. A ver, el padre de la fábula. De la fábula. Era un esclavo. Griego. Era un esclavo. Y 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, hubo digamos, como una suerte de presagio respecto al significado de la lengua. Y Esopo, esclavo, le enseña a Xanthus, que es su patrón, sobre la importancia o la filosofía de la lengua. ¿Vos sabés qué es la lengua para vos? Qué bárbaro, Bruno. Me estás pegando justamente donde más me gusta, es la lingüística. Creo que es la clave de todo el entendimiento humano. Bueno, atendeme. Uno de sus amos, Xanthus, uno de los amos de Esopo, le ordenó que fuera al mercado y que le trajese el mejor alimento que encontrara para agasajar a importantes invitados. Esopo compró solamente lengua y la hizo aderezar de diferentes modos. Los convidados se hartaron de comer lo que saborearon como un gran manjar. Cuando quedó solo, Xanthus le preguntó: ¿qué era eso tan delicioso? Y me pediste lo mejor, dijo Esopo, y traje lengua. La lengua es el fundamento de la filosofía y de las ciencias, el órgano de la verdad y de la razón. Y con la lengua se instruye, se construye, o construyen ciudades, se construyen civilizaciones, se persuade, se dialoga con la lengua. Con la lengua se canta, con la lengua se reza y se declara el amor y la paz. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que la lengua?, le dice Esopo a su amo Xanthus. Pocos días después, Xanthus le dijo que llegarían unos invitados desagradables a los que debería atender por protocolo simplemente, pero quería manifestarles su disgusto de alguna manera sirviéndoles una mala comida. Trae del mercado lo peor que encuentres, le dijo el amo a Esopo. Lo peor que encuentres. Esopo trajo lengua de vuelta y la hizo preparar con un sabor tan desagradable que repugnó a los comensales. ¿Qué porquería es esa que serviste?, le preguntó Xanthus a su esclavo Esopo. Lengua, contestó Esopo. La lengua es la madre de todos los pleitos y discusiones, es el origen de las separaciones y de las guerras. Con la lengua se miente, con la lengua se calumnia, con la lengua se insulta, con la lengua se rompen las amistades. Es el órgano de la blasfemia y de la impiedad. No hay nada peor que la lengua. La lengua es el arma de doble filo. El hombre, tan indefenso por naturaleza, no tiene colmillos, no tiene garras, no escupe fuego, pero tiene el don del lenguaje. Y una lengua puede ser tan suave como la miel y tan afilada como un puñal. ¿Qué decís vos? Estoy absolutamente de acuerdo. Por supuesto que las fábulas que se construyeron a partir de Esopo y Esopo mismo como padre de la fábula, basa todo en la lengua. Y yo creo que realmente como analista, como digamos el mundo periodístico que nos toca ocupar, la lengua es nuestra fundamental herramienta. También hay que entender... Vos sos mentiroso, che. Totalmente. Todos somos un poco mentirosos. Vos sos mentiroso también. Todos usamos la lengua para todos los usos. Modos y costumbres. Modos y costumbres. O sea,
Sí. Bruno, yo Bueno, creo que- Irene Ruiz dice, buen día Bruno, buenísimo, excelente. El uso de la lengua para entender su poder, el poder Sí. de la lengua. O sea, la gente miente es que necesitamos a veces mentir para llevarnos bien. y los políticos mienten. También ¿sí? necesitan mentir para llevarse bien ¿Ah, con sí? su población. Entonces, ¿a quién uno tiene que entender o escuchar? Mira, Bruno, hay necesidades humanas basadas ¿En qué? en la comunicación eficaz. Y la comunicación eficaz es, primeramente, utilizar la misma lengua ambas partes, emisor, receptor, y ahí el mensaje es clave. Pero fundamentalmente ponernos O sea, de acuerdo con la lengua. Ambas lenguas, la bien aderezada y la no. Exacto. ¿Ah, sí? Porque es la base del entendimiento humano. Si vos querés caerle bien a alguien, empezás con unas breves y pequeñas mentiras. A lo mejor le decís, mirá, justamente mi papá es dueño de tal jet. Y empezás con tu sí, volaterapia. Entonces, ahí le impactás a la chica y sucesivamente. Vos necesitas usar la lengua para el bien y para el mal. Ahora, vamos a hablar de objetivaciones. Entonces, si el objetivo de una charla es llegar a la guerra, O estamos sea que con la chica también se usa la lengua. Totalmente, en todos los sentidos. Porque la lengua realmente, la lengua y la lingüística en realidad, nos lleva a los objetivos que nosotros nos tracemos. En el mundo político y en el mundo técnico, la lengua es lo más importante. Lo La más lengua, importante. la Porque si no, lengua. realmente uno habla en una sintonía AM y el otro está en FM, no nos vamos a entender. Por eso todo el mundo está aquí con BM. Que no es ni AM ni FM. Muy bien. Es BM. Muy bien. Un nuevo modo de comunicaciones. Claro. En realidad es un lugar donde todas las lenguas conviven, donde nos encontramos las personas que pensamos distinto, pero que podemos por lo menos dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que ahí radica la fuerza O sea, de BM. BM es una suerte de torre de Babel. Multilenguas. Mu- Multilenguas. Creo que BM está dando esa luz, esa educación que tiene el objetivo de todo comunicador: educar, entretener, informar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pero si la lengua, o sea, en la política tiene mucho que ver la lengua y la lengua miente también, y en política se miente, ¿a quién creer? Bueno, en la Bruno, consulta. hay que entender primeramente el objetivo de cada parte en cuestión. A ver. El objetivo del ciudadano: mejorar su calidad de vida. El objetivo del político: que la gente le crea al político, que la gente le dé el voto de confianza. Y ese es el objetivo de todo político: lograr la confianza de la gente para que esa gente mejore su calidad de vida. A ver, pero nada se puede lograr, nadie puede mejorar nada si nos basamos en una política del status quo. Sí. El status quo está defendido en el Paraguay por distintos sectores. El principal sector que defiende el status quo son los empresarios. A ver, para ser más fácil, si vos vivís como un príncipe, ya no vas a buscar cambios. El que ¿Ah, sí? busca cambios es el que está disconforme. Y esa es la dinámica de la política en el mundo. El disconforme pelea por cambiar las cosas y el que está feliz pelea por no cambiarlas. Y esa es la pelea que hay en el Paraguay Y la entre bandera, los unos y los otros. y la bandera que se iza es la de la mentira. La bandera que se iza es la de rojo, blanco y azul. No. Pero lastimosamente, No vaya a confundir los tantos. Para mí, Desde el bandera de la gobierno. la bandera nuestra es una cosa. sí, la Es que nos del- une. Es la del corazón. Pero la bandera de la mentira es la que se iza permanentemente, al parecer, desde varios sectores. La mentira en el alma, la mentira es un extremo peligrosa. La mentira en el alma es un extremo peligrosa. Observa Platón, porque su existencia es irreconocible por la persona. En realidad, el concepto puede aplicarse a las respuestas de muchos lectores. A la República de Platón, se interpreta a menudo como filosofía política y ha sido muy criticada por abogar a favor de un Estado fascista, en el que un dictador filósofo benigno
que se supone conoce lo que más le conviene al pueblo, establece una jerarquía social estricta, censura la libertad de diálogo y de expresión y restringe las vidas de los ciudadanos a que se ajusten estas al ideal de lo que para dicho dictador resulta favorable al bien común. Bueno, ahí tenemos un gran problema desde la Un creación, gran dilema. Un gran dilema desde la creación de la República, que realmente se logró, Bruno, ya internacionalmente, y te diría los grandes pensadores ya concluyeron que la República tiene sentido si tiene tres poderes que se autocontrolan, que se definen uno contra otro y que se definen uno a favor del otro. Es decir, uno busca que el poder ejecutivo esté controlado por la justicia y por el legislativo. ¿Es así? Y debe ser así. Pero la República funciona así. Y estamos buscando esto, es como una fuerza que busca llegar a ese objetivo. Una sinergia. Una sinergia. Ahora, lastimosamente, también en política, y esto hay que reconocer que en la vida humana en general y en la sociedad, existe lo que se llama el fin justifica los medios. Entonces, existe la mentira para llegar a un fin, pero el fin en sí es bueno. Está la mentira piadosa. La piadosa, por eso te digo, el fin es bueno. La Entonces, mentira piadosa. por eso te digo, reivindicando la mentira. Maquiavelo. Que mal estaría si alguien recorta un pedazo de esta entrevista y una persona me está escuchando reivindicando la mentira como una herramienta. Pero busquemos el bien común como un fin. Que es parte de la lengua. Y que es parte de la lengua. La lengua puede estar bien hecha o mal hecha. Pero lo que era un capo Esopo. Y Esopo realmente definió lo que hoy nosotros estamos viviendo. O sea, 5.000 años antes ya estaban definiendo lo que hoy nos toca vivir. Realmente el Paraguay está en una excelente etapa de la República. No me hagas hablar a favor de ninguno de los tres poderes. Creo que el peor de los tres poderes es el poder judicial. El peor. El peor de los tres poderes. Es la pata que se cae, la pata coja de la silla. Pero básicamente estamos viviendo un poder ejecutivo que tiene voto propio, suficientes votos en el legislativo, y que tiene una nueva misión enfrente. ¿Cuál es la nueva misión? Llegar a hacer reformas estructurales. Este es un país pero que eso se está en camino para lograr eso, ¿no? Mira, a partir del acuerdo de Itaipú, que fue vendido como un éxito, a partir también de lo que sucedió... Tú lo has dicho, fue vendido como un éxito. La gente compró como éxito. ¿Y es un éxito? Mira, la gente compró como éxito. Sí. Hay que entender que en el mundo, muchas veces las percepciones se convierten en realidad, Bruno. Entonces, vamos a decir, la gestión de Itaipú, la gestión de las cárceles y 2 o 3 esfuerzos consolidaron el poder de los técnicos en el gobierno. Cuando que muchos políticos hubieran estado expectantes, esperando que se caiga la gestión de los técnicos en poder del político, para que entonces el político diga: vengo a salvar tu situación, sos un técnico indolente, no trabajás a favor de la gente, no estás haciendo nada a favor del pueblo. Y suba Aliana. Y suba todos los políticos y vuelva a ser otra vez la defensa del status quo. Yo considero que en esta gran lucha, los que defienden el status quo son los políticos y los que defienden el cambio son los técnicos. Bueno, noble mentira y bien común. La justificación platónica del uso de la mentira como herramienta de gobierno del filósofo. Bueno, en este caso tenemos un gobierno no filósofo, un gobierno realmente técnico. Pero hay hechos políticos y hay que mirarlos en perspectiva. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, los hechos políticos de las semanas que nos antecedieron fueron claramente la protesta estudiantil, la gestión de Itaipú y la protesta estudiantil desde la perspectiva del hambre cero y la implementación de hambre cero. ¿En qué quedó hambre cero? Y recién ahora van a empezar a implementar. La gente no cree, está expectante la ciudadanía está expectante. Ellos, los ciudadanos comunes, pretenden que sus chicos vayan al colegio a alimentarse y a aprender, o al revés, a aprender y a alimentarse. Pero básicamente lo que promete el gobierno técnico de Peña es que la gestión centralizada de los recursos
produzca unos mejores resultados en el plato del niño que está yendo al colegio. Hay otra visión, que es la que perdió, que es digamos, en la gestión por cada departamento y por cada municipio de los alimentos escolares. Eso realmente... Sopa Bruno, de letras, dice que se le va a dar en el colegio. Reconozcamos, Bruno. Sopa de letras. Mira, todo cambio, aunque sea malo, es bueno. Qué mal sonó. Bueno, y decime Itaipú, por ejemplo, como hecho positivo, Sí. que empoderó al famoso sector técnico del gobierno de Santiago Peña. ¿Es una realidad o es una fábula? Mitad verdad o mitad mentira? Fábula de Sopo. Sí, puede ser una fábula de Sopo. Claro. Pienso que todo... A ver, discutamos lo siguiente. Porque Bruno. ¿de qué soberanía energética se habla o se está hablando Peña respecto a su discurso sobre Itaipú? ¿Cuál es la realidad? Porque ahora están diciendo que la energía para Brasil va a ser generada por Acaraú. Así que no entiendo nada, yo. Mira, Bruno, poca gente puede llegar a entender. Nos está explicando lo suficiente, por lo visto. Entre nosotros, 2 de 6, ya apenas entendemos la situación. Pero básicamente se está vendiendo como un éxito. Y yo quisiera darle el crédito a esta mentira. ¿Desde qué perspectiva? O sea, es una mentira. Es una mentira. ¿Desde qué perspectiva yo quisiera darle el crédito a esta Está mentira? bien. Eso Todos es fabuloso mentimos, lo que tú me decís. mientes, nosotros nos mentimos, las parejas están hechas de mentira, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el pueblo desea comprar esta mentira. ¿Desde qué perspectiva? Desde la siguiente. Ya tener un acuerdo con Brasil y no un desacuerdo con Brasil es un éxito. Ya es un éxito. Conozcamos la relación brasileña-paraguaya. Conozcamos. Ha sido tensa, siempre tensa. Hemos trabajado mucho los paraguayos en el modelo exportador de comercio de frontera. Cuando que Brasil ha sido siempre un país protector de sus fronteras y de su industria. Sin embargo, Paraguay, en una cierta deslealtad vecinal, ha trabajado, incluso ha fundamentado su economía en los años 90 en la triangulación. En la compra de whisky para vender en frontera, para meterle a los brasileños, productos de mayor calidad a menor precio que sus bebidas producidas en el Brasil. Ayer fue el Día de la Madre en Brasil. ¿Sabías? Sí, bueno, Lula le homenajeó a su madre. Así que un abrazo grande a todas las madres brasileñas y muchas madres que viven acá en territorio paraguayo, madres brasileñas. Sí. Y el acuerdo de Itaipú es un golazo, pero en contra de Santiago Peña, dice la senadora Yolanda Paredes, en este caso, quien fustigó al gobierno de Peña por el acuerdo con Brasil sobre la tarifa de Itaipú. Dijo que mintió y que quisieron instalar una falacia que en realidad fue un golazo, pero en contra. ¿Y vos qué decís? Bueno, la verdad que felicito a la senadora por estar siempre en el papel que debe estar. ¿Sí? Que es el papel de opositora fuerte, de no compro mentiras. Yo creo que es el papel que realmente está construyendo esta sociedad. El hecho que el gobierno de Peña forme parte de un cartismo, que la gente prácticamente le trata de dictador al cartismo y a la fórmula cartista, porque es vertical el poder cartista, hace muy importante que la oposición no esté callada. Y que la oposición tiene, y esto hay que reconocer muy claramente, tiene gran eco en este gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición cuenta con la prensa, que no cobra de Itaipú. El hecho que no cobra de Itaipú. Entonces vos tenés... No cobra un peso de Itaipú. Como siempre cobró antes. Siempre cobró. Entonces vos tenías en este gobierno no cobra. Entonces tenés una prensa... anteriormente la prensa estaba callada o disimulaba que gritaba, y al opositor apenas 2, 3 opositores tenían fama. Hoy casi el 90% de todos los medios escritos y todos los medios masivos están construidos sobre lo que dice un opositor. Entonces es una gran cosa que Peña haya decidido no hacer publicidad estatal, porque su gestión se expone a todos los opositores en toda su dimensión.
tenés periodismo de investigación que llega hasta el último. Hoy estuve sabiendo, porque trabajé con un estudio de mercado, para cruzar, Bruno, esto nunca se hizo. La oposición está haciendo con los medios de comunicación, voy a adelantar una sorpresa que más adelante los medios lo darán, están cruzando información de los peajes. ¿Ah, sí? Claro, los peajes se declaran 100 camiones cisterna, 80 camiones ojeros, 1000 autos. En realidad, esta empresa que me contrató para hacer unos estudios, estamos declarando 500 ojeros, 500 cisternas, 4000 autos, es decir, unos descalces en cuanto a lo que se declara en el ministerio. Bastante claro, sonados. Pero ¿por qué vos tenés a la prensa hoy investigando ese tipo de detalle, ese nivel? Porque no cobra. Porque no cobra. Entonces tenés... Y antes cobraba. Antes cobraba. La prensa sí. estaba silenciada. Tenía cierta, vamos a decir... Flexibilidad. Y se ponía a vender cosas que de repente a la ciudadanía también le interesaba, pero no es este tipo de cosas tan puntillosas. Y como no cobra, entonces le da con el hacha al Exacto. gobierno. Entonces tenemos un gobierno que sí crece en cuanto a su calidad, porque se ve exigido por la oposición, que sí tiene eco. La oposición tiene prensa. El Estado, el gobierno, los gobernantes no tienen prensa. Fíjate, Bruno, no tiene prensa propia este gobierno. Está trabajando con prensa opositora. Sí, tiene prensa, pero en contra. Exacto. ¿Entendés? Entonces vos tenés ahí Tiene que tener prensa, pero en contra. Pero vos, si fueras ministro, señor ministro Bruno Masi, usted ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, socorro. Imagínate, Bruno, vos estando en ese poder y abrís los medios de prensa y lo primero que haces es revisar qué está pensando la ciudadanía. Lo primero que hoy está mirando Peña es qué dice la prensa opositora y los opositores, y en base a eso gestiona con sus funcionarios reformas estructurales. Hoy tenemos un Peña comprometiéndose en un medio opositor, una entrevista ayer, comprometiéndose a la ciudadanía que su prioridad es la reforma estructural del transporte público. ¿Viste ese programa con No pude Vareiro? ver todo, pero realmente te aclaro, Bruno, el presidente se compromete en reformas estructurales. ¿Qué dice Silvio Velar? A ver, presidente del Congreso. Acuerdo de Itaipú es un gol de media cancha, dice él. Y él es... Todo lo opuesto a lo que dijo recién Yolanda Paredes. Bueno, no olvides que la esposa de Beto Velar, ¿dónde trabaja? En Acaragüe, creo. No, la esposa de Beto Velar es asesora jurídica, nada más y nada menos, asesora jurídica de Itaipú Binacional. Ah, sí. Entonces, este señor... La esposa. Este señor no puede volver a su casa si es que no hace este tipo de comentarios. Ah, sí. O sea, convengamos que... No puede volver a la casa. No, entonces convengamos que el gobierno va a hacer todo lo posible para vender como éxito, y la oposición y la prensa que acompaña a esta oposición va a tratar de vender todo lo posible para que no sea un éxito. Pero si vos me preguntás, el ciudadano común y corriente, ¿qué opina de la gestión de Peña en Itaipú? Yo te respondo... Eso. Bueno, la gente te va a responder lo que me responden en las encuestas. Estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Estoy de acuerdo, porque la gente le está empezando a apoyar a la gestión técnica de Peña. Está la gente empezando a apoyar la gestión técnica de Peña. Dos cosas le fundamentaron a la gestión técnica de Peña. A ver, la cárcel y ese compromiso que tiene Peña cada rato que sale a hablar de estructurar, de hacer cambios estructurales. Si vos me dedicaras un poquitito de tiempo en este programa sobre lo que significa cambio estructural, la ciudadanía va a estar muy agradecida. De verdad va a agradecernos, porque va a ser una lección de una universidad. Bueno, por favor, métele. Bueno, hace una hora fue contratado Albert por el gobierno de Peña. Adelante. Ojalá. No puedo aceptar yo nada de ese tipo de contratos. Bueno, pero a ver, ¿qué nos dirías? A ver. Me va bien sin contratar con el Estado. Sinceramente, el cambio estructural tiene que ver con una lucha eterna en todos los países, y más todavía en los subdesarrollados, entre dos grandes fuerzas. A ver. El status quo y la fuerza reformista. Mira, Bruno, desde Nicanor, pasando por Lugo, yendo desde incluso Guasmoz y todos tuvieron su reforma en un área específica. Guasmozi, ¿en qué hizo su reforma más dolorosa? ¿En qué área? La financiera. Cambió todo el mundo bancario.
Nicanor, ¿en qué hizo una reforma estructural? En la parte impositiva. Fue muy duro en la parte impositiva. Lugo, ¿en qué hizo una reforma estructural? En la parte social, donde la gente se dio cuenta que un gobierno sí tiene que ser sensible ante los vulnerables y el gobierno sí debe dar un pequeño apoyo a las personas descubiertas, a las personas sin ningún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque venimos de una transición demasiado larga y venimos de una dictadura demasiado ignorante al pueblo. Entonces, claro, nos quedamos sin seguridad social, sin seguridad de salud. Entonces, el Estado está respondiendo lo que faltó. Por eso, Lugo es responsable de la reforma estructural en el área social. Hoy nadie ve mal, por más que somos país derechista o de izquierda, lo que vos quieras, nadie ve mal el apoyo al adulto mayor. Nadie ve mal el apoyo a las personas demasiado vulnerables, una casita, un rancho nuevo para una persona que no tiene ni dónde vivir. Nadie ve mal ese apoyo social desde Lugo. Luego vino Cartes con reformas estructurales mucho más drásticas que le costaron después. Te voy a ser sincero, a Cartes le echaron los funcionarios públicos. Porque quiso tomar reformas estructurales y las tomó, que es, por ejemplo, que el funcionario público a partir de Cartes marca entrada, marca la salida, se controla el iris más o menos de cada funcionario que entra y que sale. Y además se hizo como una obsesión cartista la disminución de contratos del empleado público. Se empezó a contener un poco esa fuerza que casi prácticamente era descontrolada de traer todos los funcionarios públicos, todos tus parientes. Vos eras un empleado público y le traías a todos tus parientes. Hoy ya no está eso. La reforma estructural de Cartes también tuvo que ver con la banca, pero ya en la banca en una reforma 2, ¿cómo se dice? Serie 2, digamos, parte 2. ¿Cuál fue? La tarjeta de crédito. Y después intentó, pobrecito Cartes, intentó, comillas ahí, ¿verdad? Intentó reformar el transporte público. Y no pudo. No pudo porque el transporte público está demasiado respaldado por lo político. Entonces, cuando intentó reformar el transporte público, le hicieron la cama con el, ¿Y ahora con el Metrobús y tal. ¿Cómo va a pretender hacer esa transformación con el transporte público Santiago Peña? Y Santiago Peña le toca justamente reformas estructurales las más dolorosas. ¿Atenderán, po? Bueno, pero Peña, sobre acuerdo de Itaipú, dijo: Lula entiende que el Paraguay tiene que desarrollarse. Eso, ¿qué quiere decir? No, nosotros como ciudadanos entendemos que nuestro camino, lo único para seguir siendo república independiente es desarrollarnos. Claro. O si no, vamos directamente a estudiar el portugués, como bien dije yo. Claro. ¿no? Bueno, evidentemente se pueden tomar muy mal esas palabras porque prácticamente dependemos del deseo o no del deseo, el deseo positivo o negativo de un país vecino. De verdad, el que tiene que desarrollar el Paraguay es él, no si Lula quiere o no. Sí, ya sé. Entonces, está bien. Lo que nos está tratando de decir, sin meter malicia, porque no le cobramos a Itaipú, claro, pero sí, sin meter... todavía no comenzó. Nosotros le cobramos a Itaipú, sin meter la malicia. Todavía que no soy funcionario de Peña. Todavía. No creo que sea. Pero entonces, te repito, Bruno, sin malicia, lo que está diciendo es, hay acuerdo con Brasil. Pero vos estás mintiendo si tu señora es Peña. Bueno, pero... ¿Y vos sos funcionario de tu señora? Sí, efectivamente soy funcionario. Mi señora es pariente de Peña, pero ya no vamos al súper con nada de la cédula de mi señora. O sea. Bueno, estoy decidido a cambiar este modelo de transporte, ratifica Santiago Peña. ¿Cómo lo va a hacer? Se metió en un berenjenal. Si César Ruiz Díaz pretende 70 millones de dólares en su subsidio en un año, ¿te podés imaginar? Bueno, pero lo que pasa con el transporte público en Asunción y Gran Asunción es que estamos hablando de la crema innata del coloradismo a ultranza, el coloradismo puro y duro. Sostuvo este modelo. Entonces, el seccionalero de Asunción gobierna en la municipalidad y así está la municipalidad. Sí, fabuloso. Cada vez tiene más adherentes. Bueno, entonces... 10.000 funcionarios, 11.000 ya me parece. Y hay 2 millones de baches y 11.000. Hay casi 500 baches por funcionario más o menos ahí. Y la gente joven en la que sale a bachear Mariscal López. Y todo eso es gracias a que nadie paga la prensa. Todo esto que sabemos de los bacheadores y de las protestas y de esto y lo otro es porque la prensa no cobra de Itaipú. Esa es la gran reforma estructural más importante que hizo Peña. No le tapó la boca a los opositores, al contrario, le da luego
más hilo. ¿Para qué? Para que cuando vos seas ministro, te estaba por poner de ejemplo a vos como señor ministro. No, por favor. Cuando vos seas ministro, entonces vos digas cuál es la reforma estructural que la gente desea. Y ahí le tenés a Yolanda, le tenés a Esperanza Martínez protestando por IPS. Cada uno en un sector, casi prácticamente yo veo una oposición estructurada por sector, donde Esperanza critica mucho IPS, a lo mejor Yolanda critica mucho la cuestión, digamos, de las mentiras de Peña, y cada uno se divide. Y creo la oposición más los 2 o 3 medios de prensa masivos están generando una agenda de trabajo del presidente en reformas estructurales como respuesta a la protesta de la gente. O sea que el gobierno Peña viene a imponer cambios estructurales que destruyen alianzas de políticos con status quo, y puede ser esto muy caro para la ANR también, y hasta podría perder las elecciones. Sí, en las generales yo siempre digo, y no solo en Paraguay. No se hace algo sustantivo en Así este es. periodo de Peña, ¿verdad? Claro, porque acordate que está llegando agosto ya. está llegando su primer agosto, año. la gente va a ¿Y? hacer su balance, Ah. y hay que tener en cuenta, Bruno, que en la medida que más conciencia tome la ciudadanía, más difícil es satisfacer sus necesidades. Y en la medida que más difícil sea satisfacer necesidades y expectativas, más difícil va a ser ganar las elecciones. Quiero irme en el 2028 sabiendo que dejé un sistema de transporte mucho mejor que el que encontré. Esto dijo Y Santiago prácticamente está Peña. asumiendo el papel de viceministro de Transporte. Se va a ir a sentar ahí en el escritorio del viceministro de Transporte. Emiliano Fernández. Emiliano Fernández Tenés que venir. debería Emiliano venir. Fernández, Se va a tenés que sentar en venir. ese sillón como jefe de Fernández y de Claudia Centurión, y va a empezar él a hacer las llamadas telefónicas. Él va a decir cuánto es lo que ustedes ganan, cuánto ustedes pierden, y vamos a empezar a reformar esto, porque por 70 palos al año, que es lo que pretende Ruiz Díaz, es la cuota que nosotros los paraguayos podemos pagar por un sistema troncal y estudiado, Tranviario. analizado, No, de ferrocarril. ferrocarriles, muchos ejes se pueden hacer con 70 palos al año. Bueno, Como y cuando 70 palos también en moneda estadounidense fue la cantidad de dinero desaparecido por Nenecho, che. Bueno, y por eso te decía, El agujero negro de Nenecho el agujero es de negro, 70 millones. el agujero negro del municipio y el agujero negro del transporte público tiene una sola frase en común: A ver, seccionales de Asunción y Gran Asunción. si juntás 70 por un lado y 70 por el otro, son 140. 140 palos. Más los 110 que desaparecieron del acueducto, ¿cuánto da? Y como 300 palos Qué entre bien. seccionales de Asunción y Gran Asunción. ¿Y qué más hay que hacer, che? Y nada, Seguir robando. Sencillamente seguir exigiendo desde la prensa libre hoy, de la prensa, digamos, Libre, sí. libre, sin pago de Itaipú. Sí, sí. Esa es una gran conquista del ciudadano. Esto es para un plus agregado publicitario para, ¿cómo que se llama? ¿La gestión Peña? No, el esposo de Elisa Abogado. Fernández Bogado. Claro, Fernández Sí. Abogado. Su radio pues es libre. Radio Libre. Bueno, en este caso es prensa libre. Claro, y bueno, más o menos. Prensa libre medio, basada, radio libre. basada en la objeción ciudadana, en la protesta ciudadana, en la investigación ciudadana, lo que te decía de los peajes, la investigación de estudios de investigación. El periodismo de investigación revivió gracias a que Peña no paga de Itaipú a ningún periodista. Él dice que quiere cambiar el sistema, y si al cambiar el sistema el Estado tiene que pagar más plata, voy a poner más plata, porque el impacto que tiene en el ánimo de la ciudadanía es tremendo ese sistema que se cambia, ¿verdad? Y expresó de manera categórica Santiago Peña. Ahí le está avisando él, empoderado de Itaipú, empoderado de las cárceles, con su gabinete técnico, ya le está avisando al gabinete político que empieza a poner alcohol y algodón, porque le va a poner una vacuna anti-status quo al sistema de transporte, porque ya efectivamente está comprometido con la ciudadanía y un poco a costo del seccionalero. Entonces, este es un gobierno votado por seccionaleros, pero que va a trabajar en contra del status quo que el seccionalero tanto defiende. O sea, es el inicio del peñismo. No, yo creo que Peña está apadrinado por el cartismo,
nunca va a haber peñismo, así como nunca va a haber Claudia Centurionismo. Ah, ¿no? No, son personas técnicas que vienen y cumplen un papel de gestionar los cambios que sean necesarios gestionar. Y él dice que no va a llegarse a ese paro de los transportistas, también dice, con o sin empresarios vamos a hacer ese cambio en el sistema del transporte, que nos aqueja Bueno, a todos. ahí hay que darle mucho poder y mucha, vamos a decir, mucha tela, mucho crédito a los gestores comunicacionales del gobierno. Porque son ellos los que tienen la misión de evitar llegar a este tipo de protestas de los empresarios. Paula Carro, Augusto Santos, todos los que están en comunicación del gobierno tienen que tratar en todo lo posible de lograr que los empresarios bajen su protesta y sus apetencias. Sus apetencias, no sé, eso ya es parte de la mesa negociadora, pero que se sienten a una mesa negociadora sin amenazar al gobierno. Yo les cuento a todos que el Estado, que el ciudadano paraguayo va a apoyar a Peña en la gestión en una mesa contra Ruiz Díaz. Si vos le tenés a Peña frente a Ruiz Díaz, sentado uno frente al otro, la ciudadanía le va a apoyar a Peña, no a Ruiz Díaz. Por supuesto. Y el viceministro de Obras Públicas, o sea, el viceministro de Transporte, en este caso Emiliano Fernández, dice que es el peor escenario en cuanto a paros. Es el que se presenta ahora, es el peor de todos. Así que eso da una buena perspectiva para el ciudadano. Yo creo también en el Emiliano Fernández, que estuvo acá y tiene que volver Emiliano Fernández. ¿Sabes por qué es bueno eso, Bruno? Él es un tipo honesto. Por eso te iba a decir. ¿Sabes por qué es bueno que proteste Ruiz Díaz? Porque quiere decir que no hubo plata bajo la mesa para ninguno de los ministros, ni viceministros, ni nadie. Porque cuando Ruiz Díaz está callado es porque todos tocan. ¿Ah, sí? Y cuando Ruiz Díaz protesta es porque hay honestidad del lado de la mesa del Estado. ¿Tocan gobierno. o no tocan ahora? Y como el Real Madrid, todos tocan. Ah, ¿sí? Por eso gana el Real Madrid. Todos tocan. Entonces, cuando un funcionario público está haciendo su trabajo, Ruiz Díaz llora. ¿Y Cerro y Olimpia alguien tocó ahí? Y sí, bueno. 1-1. Ese es un tema aparte, Bruno. Yo soy liberteño, estoy tranquilo. Claro, ustedes son los campeones ahora otra vez. Estamos todavía 4-1 creo que ganó. A unos Libertad. puntos, ¿Eh? a unos puntos, sí. 4-1 y con este empate suman más puntos a favor de Libertad. Así mismo. Pero bueno, estoy perdido en ese campo, así que estoy para volver al tema de las mentiras y las no mentiras. Y esta historia de la actualización tecnológica de Itaipú con casi $1.000 millones, viste que se va a potenciar toda la tecnología operativa de Itaipú, que avanzó en un 21% nomás. Yo creo que es parte todo de un paquete que se habló en el área técnica de la relación paraguayo-brasileña, pero con una perspectiva muy técnica. Por eso te decía, los técnicos se empoderaron, los políticos perdieron. Sin embargo, los políticos estaban a esta altura, antes de un año de Peña, rezando para que los técnicos no tengan buenos resultados. Y entonces lo que nos quedaba era liana. ¿Qué pasa en el caso Pecci, del fiscal Pecci, con la fiscalía, con la policía? La DEA dice que mató al fiscal, celulares de criminales de Paraguay en Estados Unidos. Esa es la consulta. El gobierno Cartes. Buena consulta, Bruno. Estados Unidos alarga su brazo. Mira. Hubo un acuerdo de paz. Parece, sí. Yo te quiero decir respecto al caso Pecci, que también fue un hecho político a analizar, ya que estamos analizando los dos o tres hechos políticos. Claro. La protesta estudiantil es un caso que ya lo analizamos, pero ahora viene lo más difícil. El área jurídico legal que el Paraguay está tan carente. El caso Pecci es la prueba más palpable de la deficiencia jurídico-legal del Paraguay, y ahí es donde viene justamente un inversor a dudar de poner plata en Paraguay. Porque como un fiscal va a ir de vacaciones, un fiscal que colaboraba con la DEA, y la DEA toca los intereses de vacaciones sin guardias. Sin guardia. Pero yo creo que el que tuvo culpa es el propio fiscal. Porque, yo sé que el fiscal tuvo culpa. Pero lamentablemente, pero es así. Bueno, pero si la seguridad nacional, la seguridad de la lucha contra la droga, está más allá que tu vida, porque sos menos valioso, vos sos menos valioso que la seguridad del Estado y la lucha contra la droga.
Entonces, si vos estás comandando la lucha contra la droga, le decía a este fiscalito, usted se va con guardia. O si usted quiere ir sin guardia, le metés 80 guardias escondidos y pagás 80 pasajes, 80 hotel, 80 almuerzo y desayuno de tipos que estén cuidándole al tipo. O sea, se descuidó esa La historia. DEA le entregó a Pecci. Y esos celulares confirman esta teoría. Por eso esos celulares están en Estados Unidos. Y el, no en teléfono Paraguay. el teléfono de Pecci también está en Colombia, dice. Y claro, según el fiscal general Emiliano están Rolón. controlados por los Estados Unidos los celulares a ver, ¿Y por qué delatan. controla Estados Unidos los celulares? Y los celulares, ¿Quiere saber Estados Unidos el movimiento de la droga? por supuesto, la DEA sí. es... ¿Con qué finalidad, che? Y la droga administran los Estados Unidos en Sudamérica. ¿Pero con qué finalidad? Y alguna renta tendrán. Pero como si es el país más libertario, democrático del mundo. ¿Cuál es la finalidad de Estados Unidos? Bueno, la finalidad de los Estados Unidos es convencerle al mundo que ellos hacen el papel del guardia bueno. Ah, sí. Y es el guardia bueno de Estados Unidos. El mundo subdesarrollado está secuestrado. Ah, sí. O por Rusia y China o por Estados Unidos. Ajá. Entonces, el mundo del subdesarrollo tenemos que elegir cuál guardia elegir. Paraguay toda la vida ha sido un país muy inteligente en ese sentido y siempre pendulaba entre China y Rusia. ¿Elegirías a Putin en todo caso? No, yo creo que Paraguay nunca tiene que elegir a ninguno. Ah, sí. Tiene que venderse a los dos. Así, venderse. Sí. Venderse. Venderse, sí. ¿Qué diría Yolanda Paredes, che? No, y hay que venderse. Yolanda Paredes también se vendía. O sea, Se volvemos vendió. otra vez. Todos estamos a la venta. Volvemos otra vez al ¿cómo se A llama? Esopo. Al padre de la fábula Esopo. Sí, viste que estás usando mal mis palabras. La lingüística es clave. Cuando yo digo Yolanda se vendía, me refiero a una cuestión literal que todos estamos a la venta. Y el Paraguay está a la venta. Vende carne, vende soja, vende maíz. Y hay que ver si compra Rusia. Ah, bueno. O sea que vende mentira también el Paraguay. Imagínate que A somos los través mayores. de la lengua, digo. Pero imagínate que somos los mayores exportadores de droga. Ajá. Que nadie jamás. La mentira. Acordate, Bruno, que no decir toda la verdad también es mentira. Así. Y bueno, quiere decir que si 6 veces el Producto Interno Bruto del Paraguay está manejado por dinero de la droga y Paraguay no dice nada al respecto y Estados Unidos tampoco y Europa compra en contenedores, ya no más en arpa, ni en guitarra, ni en termo, en contenedores ya compra ahora la droga. Directamente. Europa. Directamente. ¿Y quién dijo miente, miente, miente que siempre algo queda? Y ya no me acuerdo, Bruno, porque estoy un poco distraído, pero... era el asesor de Hitler. Claro. Comunicacional, justamente mi trabajo, pero en el Mark nazismo. Otzfield, el querido Mark, se reunió con la viuda de Pecci y con el embajador de Colombia, el embajador de Estados Unidos en Asunción, Mark Otzfield, se reunió hoy con la viuda del fiscal Marcelo Pecci y con el embajador de Colombia en Paraguay, Juan Manuel Corso. Mañana se cumplen 2 años. Mañana oficialmente. Sí, fue una noticia de ese día. 2 años del asesinato del... Bueno, este es una cuestión vieja entonces. Sí, de unos días atrás. De unos días atrás. Donde se hablaba mucho de Pecci porque se cumplía un aniversario de su muerte. Sí, Pero ¿cuándo fue el viernes o jueves? Por el viernes. Es tan evidente que Estados Unidos tenía la capacidad de evitar esa muerte. Tan evidente. Dios mío. Bueno, querido Albert Campos López Moreira, ¿y qué hacemos con Sanctus, che? ¿Y te quedas con Sanctus o te quedas con Esopo? Con Esopo. Así, con Esopo. Esopo, considerado el padre de la fábula, el esclavo que vivió en el siglo V antes de Cristo. Y bueno, y el placer de él era ir al supermercado o al mercado de aquella época, mejor dicho, a comprar lengua. Porque la lingüística es, digamos, la herramienta que el ser humano tiene para su entendimiento y para su planificación y para su, vamos a decir, que se complete el sentido de la existencia. Bueno, con la lengua uno, qué sé yo, la lengua es el fundamento de la filosofía, de las ciencias, el órgano de la verdad y de la razón. Con la lengua se instruye, se construye, se civiliza. Las civilizaciones se erigieron a través del mover de lenguas. Se persuade, se dialoga, con la lengua se canta, con la lengua se reza, se declara el amor y la paz. También la guerra.
y nos También quedamos la con eso. guerra. La lengua es un arma de doble filo. Así es. El hombre es tan indefenso, el pobre por naturaleza, no tiene colmillos, no tiene garras, no escupe fuego, pero tiene el don del lenguaje. Y una lengua puede ser tan suave como la miel y tan afilada como un puñal. Así es, y les recomiendo que lean a Noam Chomsky, que es un lingüista, profesor de las universidades más importantes, que defiende muy vehementemente al ciudadano, lector de los medios, como víctima de los libretos armados en los medios. ¿Así? Es decir, el ciudadano común, que no tiene la capacidad de interpretar por dónde viene la noticia, está totalmente a expensas de esa prensa, De los fabricantes. de los fabricantes de noticias. Entonces es importante que se sepa que Peña, yo otra vez reivindicando a un presidente en ejercicio, pero no me entiendan mal, no soy peñista, pero Peña hizo Seguro que todavía no tenés un puesto. No soy ni voy a ser, pero te quiero aclarar, ni cartista menos, entonces te quiero aclarar que si hay algo bueno de reforma estructural que hizo este gobierno, sin nombre ni apellido, gobierno, es no pagar a la prensa desde Itaipú ni desde Yacyretá. La prensa está hambreada ¿Cómo es tu lengua, che? A ver. y rosada, ¿no? Voy a sacar la lengua acá en público. Bueno, muchas Gracias a vos, Bruno. Muchas gracias, Albert Campos Disculpa, a López veces mi Morera. vehemencia, A pero- ver, un aplauso para el querido Albert.